En la apacible y soleada mañana de su primer día como chofer para Katherine Reynolds, Michael sintió el peso aplastante de las expectativas. La suave brisa apenas lograba aliviar el leve sudor en su frente mientras permanecía frente a las imponentes puertas de la mansión Reynolds. Estas no eran puertas comunes, se alzaban como guardianes silenciosos de un mundo que parecía tan ajeno como inalcanzable. Antes de dar un paso más, se acomodó la corbata con manos ligeramente temblorosas y respiró profundamente, como si cada inhalación pudiera otorgarle la confianza que necesitaba. Había luchado arduamente por este empleo, enfrentándose a una competencia feroz y soportando largas entrevistas que parecían más interrogatorios que simples trámites laborales. Este puesto prometía algo que había anhelado durante mucho tiempo: estabilidad y un sueldo lo suficientemente decente para construir un futuro más sólido. Sin embargo, la intimidante silueta de la mansión no era el único desafío. La reputación de Katherine Reynolds, una mujer conocida por su carácter exigente y perfeccionista, proyectaba una sombra casi palpable sobre él. El sonido de las puertas al abrirse lo sacó de sus pensamientos. Fue recibido por la estricta señora Whitmore, la ama de llaves, cuyo semblante era tan impenetrable como las paredes de la mansión misma. Apenas lo miró antes de emitir un comentario que, para otros, habría parecido innecesariamente crítico. «Llegar puntual no es suficiente, señor», declaró con una mirada penetrante, a pesar de que Michael había llegado con 15 minutos de anticipación. Había algo en su tono que no permitía espacio para protestas ni justificaciones. Michael, sin embargo, mantuvo la compostura, esbozando una sonrisa cortés mientras respondía con un breve pero respetuoso: «Sí, señora». La señora Whitmore lo guió con pasos firmes hacia el amplio garaje de la mansión, donde un lujoso sedán negro brillaba bajo las luces fluorescentes, tan impecable que parecía recién salido de fábrica. «Espero que mantengas este auto en perfecto estado», advirtió con severidad. «La señora Reynolds no tolera descuidos». Michael asintió con determinación, captando la implicación más profunda de sus palabras. Este trabajo no ofrecía margen para errores. «Lo entiendo perfectamente», respondió con firmeza, aunque por dentro sentía el peso de la responsabilidad incrementarse con cada palabra de la mujer. No mucho después, mientras Michael aún evaluaba mentalmente cada detalle del auto que ahora estaba bajo su cuidado, Katherine Reynolds apareció en la cima de la gran escalera que dominaba el recibidor de la mansión. Su figura era la personificación de la elegancia, con un porte digno de alguien acostumbrado a liderar y ser admirada. Vestía un traje crema impecable, diseñado para reflejar su estatus y autoridad, pero había algo en su mirada que contrastaba con su imagen exterior. Sus ojos verdes, intensos y enigmáticos, parecían contar una historia que nadie más podía escuchar. Aunque sus movimientos eran gráciles y seguros, Michael percibió un aire de melancolía sutil que añadía una capa inesperada a su personalidad. Su relación inicial con Katherine fue estrictamente formal, marcada por órdenes precisas y un trato distante. Sin embargo, Michael no podía evitar preguntarse qué secretos y emociones se ocultaban tras esa mirada cautivadora. Las semanas siguientes transcurrieron rápidamente, y Michael demostró ser mucho más que un simple chofer. Su puntualidad impecable, combinada con su habilidad para manejar situaciones bajo presión, comenzó a ganarle la aprobación de Katherine, un logro que pocos podían presumir. Ella no era una mujer fácil de impresionar, pero Michael, con su actitud tranquila y profesionalismo inquebrantable, logró abrirse camino hacia un espacio de confianza. Sin embargo, no todos compartían la creciente simpatía de Katherine hacia su nuevo empleado. David Reynolds, su esposo, era un hombre cuyo encanto superficial ocultaba una naturaleza calculadora y, a menudo, manipuladora. Al notar la frecuencia con la que Katherine parecía relajarse en la presencia de Michael, David no pudo evitar sentirse incómodo. Aunque no había evidencia concreta que sugiriera algo inapropiado, su instinto le decía que la relación entre ellos era una amenaza, aunque quizás no de la manera que él imaginaba. David comenzó a mostrar una hostilidad apenas disimulada hacia Michael, buscando formas sutiles de socavar su posición en la mansión. En una ocasión, mientras Michael esperaba junto al auto, David se le acercó con una sonrisa que no lograba alcanzar sus ojos. «No te acomodes demasiado», le dijo, con un tono que pretendía ser amistoso pero estaba cargado de advertencia. Michael, consciente del veneno implícito en esas palabras, se limitó a responder con calma: «Solo hago mi trabajo, señor». Su respuesta fue breve,
pero su tono reflejaba la firmeza de alguien que no estaba dispuesto a dejarse intimidar. A medida que avanzaban los días, algo peculiar comenzó a suceder entre Catherine y Michael. La relación estrictamente profesional que los unía empezó a adquirir una dimensión más personal. Fue durante un trayecto al atardecer, cuando los rayos dorados del sol se derramaban sobre la ciudad, bañando todo en tonos cálidos y nostálgicos, que Catherine rompió el silencio con una pregunta inesperada. ¿Tienes familia, Michael? La voz de Catherine, aunque tranquila, llevaba una curiosidad sincera que desarmó por completo al chofer. Michael, sorprendido, vaciló unos instantes antes de responder, escogiendo cuidadosamente sus palabras. No, señora. Crecí en el sistema de acogida. Nunca conocí a mi familia. El aire dentro del auto pareció cambiar con esas palabras. Catherine, quien momentos antes mantenía una expresión serena, dirigió su mirada hacia la ventana. Aunque sus ojos parecían fijos en el paisaje, era evidente que estaba absorta en pensamientos que no compartía. Su expresión se tensó ligeramente, y un leve suspiro escapó de sus labios, como si la confesión de Michael hubiera tocado una fibra profundamente sensible. Debe haber sido difícil, murmuró, casi para sí misma. Michael encogió los hombros con una actitud que parecía minimizar los años de lucha que sus palabras ocultaban. Tuvo sus desafíos, pero aprendí a adaptarme. Aquella breve conversación dejó una marca en ambos, aunque ninguno de los dos era plenamente consciente en ese momento. Para Michael, fue un pequeño pero significativo destello de humanidad en una relación que hasta entonces había estado definida por formalidades. Para Catherine, sin embargo, esa revelación abrió una puerta que conectaba directamente con las heridas más dolorosas de su pasado. La calma que había comenzado a desarrollarse entre ellos no tardó en romperse de manera abrupta. Una tarde, mientras Catherine descendía la gran escalera de la mansión para abordar el auto, un detalle aparentemente insignificante llamó su atención. Fue un destello en la muñeca de Michael, el reloj que llevaba puesto. En el instante en que lo vio, su corazón pareció detenerse. La respiración se le cortó, y el tiempo, irónicamente, pareció ralentizarse. Ese reloj. No podía haber confusión alguna. Reconocía cada detalle de ese objeto, desde el cristal ligeramente agrietado hasta las iniciales grabadas en la parte trasera. Era un reloj que no había visto en más de 2 décadas, uno que había entregado con amor a su hijo Ethan el día de su desaparición. Catherine quedó paralizada. Una mezcla de emociones la invadió. Incredulidad, dolor, esperanza y un temor profundo. ¿Cómo podía Michael tener en su poder algo tan íntimamente ligado a su pasado? Decidió no confrontarlo de inmediato. En su lugar, optó por observarlo con discreción, tratando de encontrar alguna pista que le ayudara a entender la conexión. Mientras Catherine intentaba mantener la calma, su mundo interior se desmoronaba. Las preguntas no dejaban de arremolinarse en su mente. ¿Era posible que Michael supiera algo sobre Ethan? ¿Podría haber una explicación razonable para esta coincidencia? Pero incluso mientras ella intentaba descifrar este enigma, David, su esposo, comenzaba a intensificar su hostilidad hacia Michael. David Reynolds no había dejado de notar la creciente conexión entre Catherine y su chofer. Lo que para Catherine era una mezcla de curiosidad y empatía, para David era una amenaza directa. Una noche, lo enfrentó con una frialdad calculada. «Te estás ganando demasiada confianza con Catherine», dijo, sus palabras cargadas de veneno. Michael, que ya comenzaba a percibir el peligroso juego que David estaba jugando, lo miró directamente a los ojos. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió con un tono neutral, aunque por dentro podía sentir que las tensiones estaban a punto de alcanzar un punto crítico. Y así fue. La confrontación estalló de manera dramática una mañana, cuando la estricta señora Whitmore, siempre vigilante, anunció haber encontrado joyas pertenecientes a Catherine en el casillero de Michael. La acusación de robo no tardó en hacerse oficial, y la atmósfera de la mansión se llenó de un silencio tenso y cargado de sospechas. Michael protestó con vehemencia, defendiendo su inocencia, pero las pruebas parecían ser irrefutables. Las joyas, colocadas en el lugar menos esperado, eran evidencia suficiente para incriminarlo. Mientras David alimentaba el fuego con comentarios sutiles y calculados, Catherine se enfrentaba a un torbellino de emociones. Aunque en el fondo algo le decía que Michael no era culpable, la presión de las circunstancias y las apariencias la obligaron a tomar una decisión difícil. Sin más opciones aparentes,
Catherine se vio obligada a despedirlo, una decisión que la dejó con una sensación de vacío y una creciente sospecha de que algo mucho más profundo estaba en juego. Mientras Michael recogía sus pocas pertenencias del casillero que había sido suyo durante semanas, Catherine lo observaba desde la ventana de su habitación. Su figura parecía más encorvada que de costumbre, y en su rostro se mezclaban la culpa y la confusión. Había tomado la decisión de despedirlo, pero en lo más profundo de su ser, algo no encajaba. La imagen del reloj en su muñeca no dejaba de perseguirla. Cuando el sol reflejó nuevamente aquel objeto mientras Michael cruzaba el jardín, Catherine sintió como su corazón daba un vuelco. No podía ignorarlo más. Su instinto le gritaba que había una conexión entre Michael y su pasado, y la única forma de averiguarlo era enfrentarse a la verdad. Sin perder tiempo, lo llamó, insistiendo en reunirse con él en un café cercano. Cuando Michael llegó, aún con la incomodidad de las recientes acusaciones pesando sobre sus hombros, Catherine no perdió tiempo en rodeos. Con la mirada fija en el reloj, preguntó con una voz firme pero cargada de emoción. «¿Ese reloj? ¿De dónde lo sacaste?» Michael frunció el ceño, sorprendido por la intensidad de la pregunta. Miró el reloj en su muñeca, un objeto que siempre había considerado una simple pertenencia, pero que ahora parecía tener un significado mucho más profundo. «Era de mi madre adoptiva», respondió finalmente, aún tratando de entender por qué Catherine estaba tan interesada. «Me lo dio cuando era niño. Dijo que era lo único que tenía conmigo cuando me encontró abandonado frente a un hospital». Las palabras de Michael resonaron como un trueno en la mente de Catherine. Su respiración se aceleró, y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Cada detalle encajaba perfectamente con el recuerdo más doloroso de su vida, la desaparición de su hijo Ethan hace más de 2 décadas. Su voz tembló al hablar. «Necesitamos hacer una prueba de ADN». Michael, aunque desconcertado, vio la seriedad en sus ojos y decidió acceder. La espera de los resultados fue una agonía, pero cuando finalmente llegaron, la verdad quedó al descubierto. Catherine era su madre biológica. El impacto emocional fue devastador para ambos. Catherine se derrumbó en un torrente de lágrimas al comprender que había pasado más de 20 años separada de su hijo, años que no podía recuperar. Michael, por su parte, sintió como su mundo se volcaba al saber que todo lo que había creído sobre su pasado no era cierto. Mientras madre e hijo intentaban reconstruir la relación que el tiempo y las circunstancias les habían robado, las dudas de Catherine se dirigieron hacia David. Los recuerdos que antes parecían inconexos ahora adquirían un nuevo sentido. Su insistencia en detener las búsquedas de Ethan, sus excusas evasivas y su reciente agresividad hacia Michael. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante. Decidida a descubrir la verdad, Catherine contrató a un investigador privado, Frank Marshall, un hombre conocido por su meticulosidad y discreción. En pocos días, Frank desenterró secretos que cambiarían la vida de Catherine para siempre. Entre los documentos y testimonios que reunió, descubrió que David había contratado a un hombre llamado James Bell hace 21 años. Bell había sido pagado para deshacerse de Ethan. Sin embargo, en lugar de hacer lo impensable, Bell había optado por abandonar al niño frente a un hospital, dejando a Catherine en la desesperación y el dolor durante años. Catherine no podía permitir que esta traición permaneciera oculta. Decidió enfrentarlo públicamente, en un escenario donde las máscaras de David no pudieran protegerlo. La noche del enfrentamiento fue cuidadosamente planificada. Durante una cena a la que asistían amigos, asociados y miembros influyentes de la sociedad, Catherine eligió el momento adecuado para exponer la verdad. Con Michael sentado a su lado, se levantó y pidió la atención de todos. «Esta noche quiero compartir algo muy importante», comenzó, con una voz firme que apenas contenía su furia y su dolor. «Quiero que todos sepan que Michael, quien está aquí conmigo, es mi hijo Ethan, quien desapareció hace más de 20 años». El murmullo entre los invitados creció rápidamente, pero Catherine continuó antes de que alguien pudiera interrumpirla. Su mirada se clavó en David, quien palideció visiblemente. «También quiero que sepan que mi esposo, David Reynolds, fue el responsable de esa desaparición». David intentó intervenir, levantándose de su asiento con un aire de indignación. «Eso es absurdo. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo así?» Pero Catherine no vaciló. Frank Marshall, el investigador, entró en la sala con un maletín repleto de pruebas. Sobre la mesa, colocó registros financieros que mostraban los pagos realizados a James Bell,
fotografías que confirmaban los encuentros entre ambos, y una grabación de la confesión de Bell, donde detallaba cómo había abandonado al niño frente al hospital. La evidencia era irrefutable. Los invitados, atónitos, miraban a David con desdén mientras éste intentaba justificarse inútilmente. Pero sus palabras no tenían peso frente a las pruebas. La velada culminó con la llegada de la policía. David fue esposado frente a todos, su rostro desfigurado por la rabia y el miedo. Mientras era escoltado fuera de la mansión, gritó amenazas dirigidas tanto a Catherine como a Michael, pero ninguno de los dos reaccionó. Catherine permaneció de pie, estoica, con lágrimas corriendo por su rostro. Con David fuera de sus vidas, Catherine y Michael comenzaron el largo proceso de sanar. Decidieron pasar más tiempo juntos, redescubriendo la conexión que habían perdido durante años. Catherine le mostró fotos antiguas, mientras Michael compartía historias de su vida en el sistema de acogida. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el jardín de la mansión, Michael confesó: «Siempre sentí que faltaba algo. Ahora sé qué era». Catherine lo miró, sus ojos llenos de amor. «Y yo siempre supe que un día te encontraría». Con el tiempo, la mansión Reynolds dejó de ser un lugar de secretos y traiciones para convertirse en un hogar lleno de esperanza y redención. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, Catherine y Michael encontraron fuerza en su vínculo renovado, demostrando que incluso después de las pérdidas más profundas, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.